Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Justicia, misericordia y perdón. La Biblia en un año, Hechos 25, Ruth 1 y 2 y Salmo 47. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 19, versos del 9 al 15, nos narra el retorno de David a Jerusalén. Había muerto Absalón y ahora la tribu de Israel, específicamente Judá, se encontraba ante la gran incertidumbre. ¿Qué hará ahora el rey David? Nosotros lo traicionamos. Escogimos a Absalón en vez de él, a pesar de todo el bien que él nos había hecho. Y también se preguntaban, ¿qué reacción tendrá David contra nosotros por todo el mal que le hemos hecho y lo mal que le hemos pagado? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es tener un corazón como el de Dios? Es un corazón que sabe ser justo, sabe aplicar justicia, pero a la vez sabe aplicar misericordia y perdón. El devocional de esta mañana se titula Justicia, misericordia y perdón. Aparentemente son contradictorios. Sin embargo, la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. David era un hombre perdonador. Dice la Biblia que él lloró cuando vio que su hijo Absalón, quien trataba de matarlo, murió. Que él también lloró cuando se enteró de la muerte de Saúl. Y esto me recuerda la historia en Génesis, capítulo 50. Dice la Biblia en el verso 15 que cuando los hermanos de José vieron que su papá estaba muerto, le enviaron a decir a José: tu papá mandó a decir antes de su muerte, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fíjese, los hermanos estaban preocupados porque dijeron: bueno, ya se murió papá, como nosotros lo vendimos y le hicimos toda esta maldad a este muchacho, el que ahora es rey de Egipto, papá antes intercedía, y ahora. Y ellos, al hablarle a José, dice la Biblia que José lo que hizo fue que se puso a llorar. Y le dijo: ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Y le dijo: no, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo cambió en bien. Es decir, ahí José no aplicó justicia. Si él hubiese aplicado justicia, había que hacer pagar a esos muchachos por lo que hicieron, pero él no lo hizo. Y déjeme explicarle algo. La Biblia, el perdón de Dios es condicional. Está condicionado a que nosotros también perdonemos. Y yo mejor le voy a leer varias citas bíblicas para que usted vaya entendiendo cómo funciona el amor, el perdón y la justicia de Dios. Lo primero está en Salmos 85:10. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que la justicia y la paz? Porque la justicia dice: no, tú tienes que ir preso. No hay paz, tráncalo. Pero la paz dice: no, está bien, ¿Cómo funciona eso? Porque también hay que tener cuidado, porque si tú aplicas justicia a lo loco, sin consecuencias, pues también la gente puede cualquierizar el perdón, la justicia, la misericordia. ¿Ok? Pero vemos que cuando Jesús murió, Él fue levantado entre el cielo y la tierra. Y cuando dice la misericordia y la verdad, Él es la verdad y Él es misericordioso. Y cuando hay personas que no les gustan decir la verdad porque saben que si dicen la verdad van a tener consecuencias. Pero aquí dice: la misericordia y la verdad se encuentran. Mire, cuando usted anda en la verdad, la misericordia se le revela. Cuando usted pide perdón, en verdad, sí, mira lo que pasó. Dice la Biblia que alcanza misericordia. Dice la Biblia: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero cuando uno lo oculta, dice la Biblia, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces, eso es la primera explicación de eso. Cuando alguien confiesa y se aparta y reconoce, la misericordia de Dios se activa. Luego dice: la justicia y la paz se besaron. Recuérdense que los discípulos habían negado a Cristo. Pero dice la Biblia que Él se le aparece después de la resurrección y lo primero que le dice es: paz a vosotros. Es decir, Jesús le dice: está bien,
todo eso pasó. Yo ando aquí para perdonarlo. A Pedro no le recriminó nada, sencillamente le preguntó, ¿me amas? Otra lectura, Santiago 2.13, si usted quiere la nota y la va leyendo. Santiago 2.13 dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una persona te robó algo, la Biblia dice, tú puedes perdonarlo. Es decir, según tú esperas que se haga misericordia contigo, debes hacerla con otro. Según tú esperes que se perdone tu pecado, también tú debes perdonar a otro. Entonces, nunca se le olvide esto, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. A veces somos muy duros con otras personas, pero queremos que con nosotros sean complacientes. Otra lectura está en Proverbios 21.13 que dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es decir, dice la Biblia que hay oraciones que Dios nunca las va a responder, porque hay personas que tal vez están en necesidad y tal vez te han pedido algo, alguna ayuda, algo, y tú no se la das. Entonces Dios dice, pero yo te di a ti unos recursos, yo te di a ti una bendición para que bendiga a otro. Entonces ahora tú me estás pidiendo mi salud, cuando tú podías darle de comer a fulanito y no le diste. Ay, usted ve cómo se va complicando el tema de la misericordia, la justicia y el perdón. Entonces, todo eso es condicional. Dios espera que, la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Tú lo recibiste, síguelo para adelante. Mateo 5.7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que ya vemos viendo que la misericordia es como una semilla que tú la siembras y da fruto. Así que una tarea de hoy es ser misericordioso. Mateo 6.15 nos dice, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo otro que vemos acá es que el perdón también es una semilla que cuando tú siembras, trae para atrás perdón. Dice la Biblia, Padre que está en los cielos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Es decir, se asume, se parte el perdón de que tú también perdones. ¿Ok? Mateo 6.15, esa es parte de la oración del Padre nuestro. Y en el Antiguo Testamento también está Deuteronomio 16 del 18 al 20 que dice, escuche, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, las tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, en cuanto al tema de la justicia, bueno, antes de entrar al tema de la justicia, déjeme volver sobre el tema del perdón, que leímos hace un momentito. Escúchame lo que pasa con el perdón. La palabra perdón viene de la palabra latín para donare, es decir, para donar. En inglés también, forgive, para dar, es decir, alguien te ofendió y tú tienes el derecho, la justicia te da el derecho de tú exigir el castigo para esa persona. Pero ahí entra lo que le llaman el perdón. El perdón lo que agarra es que el resentimiento, la justicia, lo que te tiene que pagar, tú lo sacas de una bandeja que se llama para cobrar, para guardar resentimiento, para molestarme, para cuando ve a esa persona. Tú agarras todo eso y lo pones en otra bandeja que se llama para donar. Yo le dono eso a la persona, lo que me hizo, la olvido, la perdono y no pasa nada, porque Dios me ha perdonado más. Ese es el problema del perdón. Entonces, hay gente que dice, no, yo no lo voy a perdonar porque no se lo merece, porque no me ha pedido perdón. Ay, mi amor, y si Dios te había juzgado a ti a mí de la misma manera, Él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él extendió el perdón. Por eso dice la Biblia, la misericordia, la justicia y la paz se besaron. Es que Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra y Él reconcilió el cielo con la tierra. Aleluya. Cuando Adán pecó, Dios fue al huerto del Edén, dice la Biblia, y los vio desnudos. Y un cordero fue sacrificado, inmolado allí en el huerto, y lo cubrieron a él con pieles. Esa piel, ¿de dónde salió? Que se la quitaron a un corderito, que mataron a un corderito, que representa a Cristo. Por eso Jesús fue crucificado desnudo, porque Él tomó su dignidad y nos la dio a nosotros. ¿Usted sabe lo que significa Barrabás? Barrabás en arameo significa Bar Abba, el hijo del Padre. Y el verdadero hijo del Padre era Jesús. Y a Jesús lo crucificaron y lo mataron. Y Bar Abba, es decir, tú y yo, el hijo del Padre, el que no era hijo del Padre se hizo hijo del Padre.
porque Jesús se entregó por nosotros. Por eso dice la justicia y la paz se besaron, porque Él hizo la paz. Pero aquí le digo algo del perdón. El perdón cuesta y duele. Jesús tuvo que pagar un precio. Tú dices para donar, yo dono eso, pero por ejemplo, la gracia es gratis, dijo alguien, pero cuesta mucho. Es decir, Jesús escoge perdonar, pero Jesús tuvo que pagar un precio muy grande por el pecado. Vamos a suponer, Él tuvo que morir en la cruz. Entonces, alguien te hirió, te violó, te hizo algo muy grande, Dios guarde, y Señor, ten misericordia. Pero, hay cosas que en el día de hoy tú tienes que escoger, cambiarla a la bandeja que dice para donar. Es posible que te duela. Es posible que no lo vas a olvidar, pero tú como quieras decides perdonar. Y cuando el diablo venga donde ti y te diga, pero recuerda que fulano te hizo tal cosa, tú dices, no, yo escogí donar eso, perdonar eso, yo paso por alto. Y tú dirás, ¿y cuál es el beneficio del perdón? Bueno, que tú activas la semilla del perdón y la misericordia del cielo sobre ti. El perdón que se da cuando la gente lo merece o te lo pide, no es perdón, eso se llama otra cosa. El perdón se da al que no lo merece. Pero no, yo no lo voy a perdonar, tengo que esperar que él cambie, que se humille, que tal cosa. Hay otra cosa que la Biblia dice, si el impío quiere nidar sobre tu cabeza, no se lo consienta. Hay momentos donde es que son gente que son, ¿verdad?, unos avivatos y gente que son de manera reiterada, es lo mismo que un momento, ¿verdad? Ya no estamos hablando de eso, no estamos hablando de ese tigueraje ahí. Una última cita que les quiero compartir está en Mateo 18 del 23 al 35. Es la parábola de los dos deudores, porque un día le preguntó Pedro a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces? Hasta 3. Porque en la cultura hebrea perdonar hasta 3 y en la cultura dominicana, porque a veces los papás decían, mira, ya va una, van 2 y a las 3 tú aquí te acaso. Entonces, y a veces algunos no daban ni siquiera los 3, ya usted sabe, pero ellos decían 3. Pero Pedro le dice a Jesús, Señor, hasta 7, porque 7 era lo más que se podía contar, significaba lo último. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Jesús se lo multiplica por 70 veces. Y luego le habla esta parábola que le dice, el reino de los cielos, Mateo 18, 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento equivale a 15 años de trabajo. Es decir, usted coge 10,000 y lo multiplica por 15. Estamos hablando que ese tipo debía 150,000 años de trabajo. Repito, él debía 150,000 años de trabajo. No hay forma en la vida que esa persona le iba a poder pagar al rey todo lo que le debía. 150,000 años de trabajo. ¿Ok? Entonces dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor y a su mujer, véndanle a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tienen para que pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuento chino, ¿dónde le ibas a encontrar para pagar todo eso? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, recuerden, justicia y misericordia. La justicia, véndanlo. La misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Escuchó? Justicia, perdón y misericordia. Le perdonó la deuda. El perdón restaura a una posición anterior al hecho, a la injusticia. Eso es lo que hace el perdón. Porque hay gente que dice que, bueno, está bien, te perdono, pero sigue el odio y el resentimiento. Entonces ahí hay problema. ¿Ok? Entonces no, el perdón restaura al agresor al momento antes de o sea, tú no le tienes ese resentimiento. Continuamos. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Un denario equivale a unos 100 días de trabajo. Es decir, lo que le debía era, vamos a suponer, algunos, qué sé yo, un par de mil de pesos. Pero el otro tenía una deuda de trillones, imposible de pagar. Y entonces él le estaba ahogando. Aquí viene. Entonces su consiervo postrándose le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. La cárcel es cuando tú no perdonas a alguien y tienes ese resentimiento. Esa persona, es como si lo echara en la cárcel. Para ti esa persona se murió. Tú no quieres saber de esa persona. Y le cierra toda la puerta posible. Dice la Biblia, viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malo, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará vuestro Padre Celestial con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Es el tema del perdón, fíjese. Dice que lo entregó a los verdugos. ¿Quiénes representan a los verdugos aquí? Los demonios.
La gente que no perdonan, que tienen resentimiento guardado, añejo contra personas, raíces de amargura, eso le abre la puerta a demonios de odio, de muchas cosas, porque la Biblia dice que un abismo llama a otro, un demonio llama a 7 más, y es un lío. Así que si usted tiene